Ok, aquí vamos a ver, utilizar en este caso el simulador de Coco Simulator, donde vamos a abrir la interfaz en este caso del Coffee. Aquí, abriendo esta interfaz, me marca una área donde yo puedo agregar los diferentes equipos. Puedo agregar en este caso el diagrama de flujo. Y lo primero que hay que hacer en cualquier simulador es primeramente definir las propiedades. Es decir, qué componentes voy a utilizar y en qué modelo termodinámico se van a basar las interacciones en esos componentes. Yo aquí puedo seleccionar un diferente paquete de propiedades donde si yo tuviera acceso a la base de datos de Aspen, puedo seleccionar en este caso la base de datos de Aspen. Aquí vamos a utilizar esta de aquí y agrego como un nuevo paquete de propiedades y vamos a agregar en este caso un nombre. Es Coffee Sim. Vamos a ponerle un Coffee Sim de nombre, de título. En este caso vamos a agregar el hexano, que podría ser este. Vamos a agregar el tolueno, que podría ser este, y vamos a agregar el benceno. Se puede agregar con doble clic directamente. Lo único que voy a hacer aquí va a ser agregar los componentes. Ahora, hay que definir, esta interfaz que ya la conocemos, pues ¿en qué se va a basar? Se va a basar en la ley de Raoul como tipo solución ideal para calcular los valores de la K o en alguno otro. Pues vamos a considerar alguno otro. Podemos seleccionar, por ejemplo, NRTL. NRTL, aparte, me está pidiendo cómo calcular en este caso las presiones de vapor. Recordemos que pues depende en este caso para, para calcular los equilibrios líquido-vapor. Pues vamos a cargar la base de datos de NRTL y vamos a ver si están. Aquí se observa una cosa, que mientras para el tolueno benceno sí están los parámetros de interacción, para los otros componentes, para las otras combinaciones no están. Una de dos, o puedo modificar el archivo de NRTL para entrar los datos, en este caso, de esos componentes, o bien seleccionar algún otro modelo termodinámico, porque para este caso no están. Voy a seleccionar el UNIFAC, que yo sé que se basa en contribución de grupos, y aquí observo directamente que están todos los parámetros de interacción necesarios. Están cuando yo uno los metilenos, los metilos con los metilenos, los anillos con CH, los anillos con CH3, entonces están todos los parámetros de interacción que necesito. Si se fijan, lo único que hay que poner aquí son en qué componentes son y las propiedades termodinámicas, en este caso. ¿Va? Ok. Vamos a guardar esta parte de aquí. En lo que se guarda, vamos a ver si puedo agregar. Probablemente no se pueda porque estoy corriendo en otra aplicación mi video de la cámara. Vamos a asignar, en este caso, el paquete de propiedades. Está correcto. Y pues vamos a cerrar. Entonces, aquí ya tengo los componentes dados. Lo siguiente en el simulador, pues es definir los equipos. Los equipos aquí están en la parte superior. Vamos a agregar un flash, por ejemplo. Va a ser el flash 1. Normalmente en Aspen están en la parte de aquí abajo. Están diferentes pestañas donde yo puedo seleccionar diferentes equipos. Si son separadores, si son columnas, si son flash, si son reactores. Están diferentes opciones, donde si yo paro el cursor en los diferentes botones, pues me va marcando para qué funciona cada uno de esos equipos. Aquí vamos a definir ese equipo. Lo siguiente que hay que definir son las corrientes. En este caso, vamos a poner corriente, una de alimentación, porque alimentamos al equipo, y una salida, que aquí ocupo indicar que sale, si sale vapor o sale líquido, como es un flash. Lo estoy poniendo por la parte de arriba, por lo tanto asumo que sale vapor. Entonces tengo que poner otra salida donde yo asumo que sale líquido. Directamente me pone. En Aspen probablemente no hay que definir si sale vapor o sale líquido. Me las agarra directamente. Ahora, lo que hay que definir ahora
son las propiedades de la alimentación. En la alimentación es donde yo defino, pues, que son, por ejemplo, 100.000 pascales para que sea un bar. Temperatura puedo poner 298 o cualquiera que yo tenga los datos para esa corriente. Y las composiciones, vamos a poner, por ejemplo, de hexano, 0.34 de hexano, 0.30 de tolueno y se me calculan 0.36 de benceno. Flujo, yo podría definir cualquiera, en este caso vamos a poner 100 moles sobre segundo, que multiplicado para hora, pues ya serían una cantidad considerable de kilomoles por hora. Aquí directamente me dice en qué fase está. Yo le puedo dar aquí y me dice que está en fase líquida. No me dice si está como líquido subenfriado o como líquido saturado. Me dice la composición de los líquidos, pues como todo está en líquido, me dice que es esa composición, la misma que yo le puse. Puedo ver diferentes propiedades, como en este caso el punto de burbuja. Aquí punto de burbuja me marca que son 350 Kelvin. Puedo ver punto de rocío que dice que son 361. Puedo ver propiedades de líquido, como puede ser la densidad, que a lo mejor yo la necesito. ¿Ok? O algunos otros valores. Es decir, me está resolviendo como un tipo flash, pero pues de manera sencilla yo lo puedo ver. ¿Qué puedo hacer aquí? Poner, por ejemplo, que la fracción de vapor sea 0. Lo que estoy indicando es que exactamente voy a calcular lo que vale el líquido saturado, manteniendo la actual presión. Y vean que la temperatura coincide con el punto de burbuja que había calculado acá. Me sigue siendo todo líquido, pero en este caso ya me calculó el punto de burbuja. Si yo pusiera una temperatura que estuviera entre punto de burbuja y punto de rocío, como por ejemplo 355 o 358, pongamos alguna otra, 358, automáticamente me dice que tengo 75% vaporizado y 25% como líquido. Es decir, me calcula las composiciones, en este caso, bueno, las proporciones de líquido y vapor. Y aún así me calcula también las composiciones de la corriente líquida. Y más abajo están las composiciones de la corriente vapor. Bueno, más arriba. ¿Va? Es decir, me está calculando el equilibrio líquido-vapor. Vamos a ponerle igual, que sean fracción de vapor 0 para alimentar líquido saturado. Entonces, alimentamos líquido saturado. Ya definimos la corriente de alimentación. No es lo que normalmente se define en los simuladores. Yo defino una corriente de alimentación y el simulador me calcula las corrientes de salida, que son la 2 y la 3. Lo que toca ahora definir, pues es principalmente las propiedades del equipo. En este caso vamos a definir propiedades del equipo. Es un flash solamente. Podemos definir qué tanto cambia la presión respecto a la salida, que es la caída de presión, o bien una presión de salida. Yo le voy a poner que presión de salida son 100.000 y aquí podemos definir diferentes parámetros para definir el flash. Vamos a definir una fracción de vapor. Vamos a vaporizar 60%, por poner algún número. Lo que estoy diciendo es que si entra como líquido saturado, pero ya después el 60% de lo que entró va a ser vapor. Y en este caso ya definí el equipo, me puedo ir directamente a correr. Y si yo pongo el cursor arriba de las corrientes, me dice la corriente 2 es a 100.000 pascales, tiene una temperatura de 356 y el flujo son 60 porque el 60% fue vapor y me da las composiciones directamente. Me ponen en la parte líquida, me dice es 356 igual temperatura, flujo de 40, en este caso de líquido, y me da las composiciones. Es decir, ya me está calculando en este caso qué composición tengo en el líquido y qué composición tengo en el vapor. Me está resolviendo el flash. Ahora, yo puedo agregar otro equipo, como por ejemplo un mezclador. Un mezclador
y tengo que agregarle, pues, ¿qué va a hacer ese mezclador? Va a mezclar esta corriente y va a mezclar esta corriente. Veamos que ahí le tuve que poner que era la primera entrada y la segunda entrada. Por lo tanto, va a tener una salida. Necesito definir las propiedades de ese mezclador, cómo va a trabajar ese mezclador. Así que, en este caso, ¿cómo va a trabajar? Tengo que ver cuántas entradas tiene, solamente 2, y qué tan diferente es la presión, qué tanto cambio hace. En este caso no hacemos ningún cambio en la presión. Entonces, me calcula directamente, pues, cómo queda mezclado. ¿Qué observamos en general? Mi objetivo. Que la corriente de salida del mezclador sale en los 100 moles, pero abajo dice que sale 0.60 de vapor y 0.40 de líquido. Aunque las composiciones son las mismas, vean, es 0.34, 0.3 y 0.36. Si yo me pongo en la corriente 1, es 0.34, 0.3 y 0.36. Simplemente aquí era como líquido, totalmente líquido, y aquí es proporciones de líquido y de vapor. Y la temperatura se mantiene, 356 Kelvin. Es decir, lo único que hizo el mezclador es unir esta corriente de vapor con esta corriente líquida. Y lo que obtengo aquí es una corriente, pero esta corriente estaría en dos fases. ¿Ok? Va. Simplemente que esté en dos fases. Ahora, voy a agregar un tercer equipo, que puede ser, en este caso, una columna. Igual en separador, igual en este caso vamos a agregar aquí la columna. Y tenemos que conectarla. Normalmente en Aspen a lo mejor te va a pedir que le des clic derecho y le des reconectar. Reconectar a la fuente o reconectar en este caso al sumidero, es decir, a la entrada o a la salida. ¿Qué es lo que quieres reconectar? Aquí lo podemos seleccionar directamente para conectarlo. Y bien, aquí seleccionamos que sale un destilado, tengo que decir que sale por arriba y que sale un fondo. Vean, aquí no quedó conectada, por lo tanto yo puedo jalarlo hasta que quede conectada directamente. Lo que me hace falta definir entonces son las propiedades de esta columna. Entonces doy doble clic para definir las propiedades de esa columna y a lo que me va a pedir es qué tipo de columna es. Vamos a resolver una destilación simple. Vamos a ponerle 10 etapas por poner algo y vamos a hacer que trabaje a 100.000 pascales, que son newtons sobre metro cuadrado. Está cargándose para poder editar las propiedades de la columna. Es una interfaz parecida a la que ya conocemos, ¿va? Donde lo primero pues me pide igual el título y tengo que definir los componentes. Si fijan, los componentes directamente quedaron cargados. Ya metí el paquete de propiedades. En operación, una columna de 10 etapas. Aquí estamos poniendo que alimentamos en etapa 5, ¿va? Simplemente por poner que alimentamos en esa etapa. Y alimentación, ya no tengo que modificar en este caso los flujos porque ya directamente me está diciendo que viene 60% vaporizado, viene la presión de 100.000 pascales y las composiciones me las da, en este caso los flujos. ¿Va? Y ocupo definir propiedades de la columna, como puede ser la presión de la columna, va a ser una columna de presión constante. En este caso no hay pérdida de calor, eficiencia 100% y especificaciones. Aquí, en las especificaciones, es donde yo puedo modificar la relación de reflujo. Yo puedo poner una relación de reflujo de 4, digamos. Y acá abajo puedo poner la fracción de recuperación o bien fracciones mol de algún componente. Lo más fácil y que normalmente se puede dar son fracciones de un componente. Vamos a poner que sea de componente 0.80 y que sea de tolueno, que es lo que normalmente voy a obtener, 80% en el fondo. ¿Va? Ahora, en resultados, pues no aparece nada todavía, porque todavía no resuelvo. Cabe destacar que aquí no puedo resolver, es decir, no voy a resolver, simplemente de especificaciones. Y
pues vamos a correrlo. Entonces cerramos, especifiqué que ya es condensador total, especifiqué 100% eficiencia, especifiqué relación de reflujo y fracción de componentes y pues simplemente le doy que si guardar las entradas y que me guarde la columna. Si fijan, ya definió en este caso los parámetros de la columna y me la marca en diferente color. Aquí simplemente para verse un poco más elegante o acorde a lo que vamos pidiendo, pues volvemos a conectar donde habíamos conectado, porque se modificó. Son 10 etapas, empezando a contar desde acá hasta el reboiler. En este caso nosotros sabemos que la primera etapa, si es condensador total, no se considera como etapa de equilibrio. Entonces, pues ya podemos correr. A esa columna con 10 etapas, pues yo obtengo por el fondo un flujo que sí obtengo 80% de tolueno, casi nada de hexano y 20% de benceno. Es decir, casi obtengo puro benceno y puro, en este caso, puro tolueno. Por arriba, en 10 etapas, voy a obtener 0.54 de hexano, poquito tolueno, casi no, y en este caso 0.45 de benceno. Quiere decir que si yo pongo, digamos, algo como separé hexano, benceno, tolueno, yo puedo inferir indirectamente en dónde separé, en dónde traté de separar, dónde se da la mayor separación. En este caso casi todo el tolueno sale por abajo y por arriba no sale. Quiere decir que dice que parto con por aquí. Y también dice, casi, si bien sale benceno por abajo, hexano no sale por abajo. Entonces, quiere decir que un buen punto de partición realmente es este, porque es donde se da la separación principal. Todos los componentes que están por arriba de este, que voy a conocer como clave ligero, pues no salen por el destilado, por el fondo. Y todos los componentes que están por abajo de este clave pesado, aquí tuviera más componentes, casi no saldrían por el destilado. Entonces, ahí es donde defino en dónde puedo partir. Si yo quisiera ver más datos, pues lo puedo hacer, por ejemplo, aquí en insertar. Insertar reporte de la unidad, por ejemplo. Y aquí me va a decir de qué unidad vas queriendo. Bueno, pues lo quiero como por aquí. ¿Y de qué unidad? De la columna. ¿Qué quiero? No quiero los cálculos, quiero los resultados. Para ver qué me calcula. En este caso me calcula los balances de masa, el balance de energía. Aquí se ve que no existe pérdida, digamos, simplemente suma el calor de, en este caso, del condensador y del reboiler. ¿Va? Considerando con lo de la alimentación. Me calcula las diferentes etapas y en este caso me da los perfiles de velocidades de líquido. Aquí observo que los perfiles de líquido a través de todas las etapas casi me da constante. ¿Va? Los perfiles cambia un poquito, pero cambia porque aquí alimento. Acuérdense que alimentaba en la etapa 5. Los de vapor también casi me dan constante, punto 31, 31, y aquí cambia un poco porque alimento. ¿Va? Los flujos en otras unidades, aquí me la dan en kilomol por segundo, aquí me lo dan en kilogramo por segundo. Las composiciones, las perfiles, composiciones mol. Aquí se observa que conforme voy avanzando, digamos hacia arriba, es decir, de la etapa 5, supongamos, hacia arriba, pues el hexano se va haciendo más grande y el tolueno se va terminando. Igual el benceno se va haciendo, en este caso, más chico. Solamente se está haciendo el hexano más grande. Es decir, los componentes más ligeros se van enriqueciendo en la parte de arriba. Ok, los componentes pesados se van, en este caso, enriqueciendo en la parte de abajo. En este caso el tolueno, por ejemplo, aquí podemos observar eso, que se va enriqueciendo conforme voy bajando en las etapas, en la parte de agotamiento. O bien, se llama agotamiento porque el componente ligero, en este caso el hexano, se va agotando hasta llegar a la parte de abajo. Aquí son composiciones, pero en fase
peso, bueno, en unidades peso. Pues esto más para ver, en este caso, el reporte. Tengo muchas cosas para ver en el reporte. Puedo ver los perfiles de flujo, perfiles de temperatura, composiciones. Algo que observaron es, por ejemplo, si yo quiero ver la temperatura de aquí, me dice que son 342. Y la temperatura de abajo son 374. Quiere decir que siempre es más caliente la parte de abajo, porque es donde estoy calentando, es donde está el reboiler, que la parte de arriba. Lo puedo ver así. Ahora bien, si yo quisiera meterme para ver qué me calculó la columna, pues pudiera tratar de modificar las propiedades que están adentro de la columna. Aquí ya me va a calcular diferentes partes. Puedo ver el gráfico de McCabe-Thiele. Yo hacía la aclaración, ¿se les hace lógico este gráfico de McCabe-Thiele? En primera instancia no. En primera instancia yo dije que alimentaba en este caso una mezcla de líquido-vapor. Y aquí me sale una línea diagonal como si alimentara líquido subenfriado. Una. Otra. Me salen pues estas líneas que están totalmente sin sentido. ¿Por qué creen que pasa eso? Pues principalmente porque estoy utilizando 3 componentes y ninguno de esos lo estoy despreciando. Aquí se observa que McCabe-Thiele no puede aplicar para mezclas de 3 componentes donde todos importan. Entonces, realmente aquí se ve la discrepancia. Para Fu, recordemos que tengo que hacer correcciones para que me cumplan los balances de materia. Para Fu, tengo que hacer algunas correcciones. Aquí me dice, ok, el ligero tómalo como hexano, el más pesado lo está tomando como tolueno. Pero aquí yo puedo definir alguno otro, por ejemplo el benceno. Y ya me va a calcular, en este caso, la recuperación del pesado en el fondo. Entonces, aquí estaba. Así estaba. ¿Va? Aquí podemos ver que lo que me está pidiendo es una volatilidad relativa promedio. Podemos usar el promedio geométrico a la mitad de la columna, en la alimentación. Entonces, realmente lo que interesa es que denote todo el equilibrio. Vemos que no me respeta en este caso la proporción de relación de reflujo respecto a relación de reflujo mínima, porque según aquí la relación de reflujo mínima, pues resulta de 1. Quiere decir que si yo le puse relación de reflujo de 4, no me lo está respetando, porque 4 entre 1 no me da 1.2. Entonces tengo que hacer algunas correcciones para que sí me corra el método Fuq. Lo que sí observo es que aquí aparece precisamente Kirkbride, y lo que les dije, Kirkbride me da la ubicación de la etapa de alimentación. Por eso dice alimentación está en la etapa 9, que es el final. Quiere decir que no me está respetando casi nada de lo que yo le propuse en un inicio. Yo aquí pudiera calcular también los costos del equipo, viendo por ejemplo que aquí la coraza, es decir, la parte por fuera de la columna, son 124 kilodólares, es decir, miles de dólares. La parte interna de la columna, en este caso los platos, vale una cierta proporción. Ocupo calcular costo de condensador, entonces es un intercambiador. Ocupo calcular costo del reboiler, porque es otro intercambiador. Y aquí se observa que los costos de la columna, del equipo columna, pues realmente involucra diferentes equipos. Involucra el tanque a presión, que es la coraza, involucra la parte interna, son los platos, involucra los condensadores, involucra el reboiler, para calcular el costo total que me da. Además, como voy a estar utilizando condensador y reboiler, aquí se observan los costos, en este caso, de los servicios auxiliares, de kilogramos por año, digamos. Es decir, los costos que voy a gastar de agua de enfriamiento, los costos que voy a gastar de calentamiento. Se observa que son más los costos de calentamiento que los de enfriamiento. Y pues la suma de todos estos costos va a ser lo que me va a costar al año, en este caso esa columna. Quiere decir que estos costos ya están anualizados, sin caso de que lo sume y me dé 1451.
¿Cómo están anualizados? Pues con el factor de anualización. En este caso lo está suponiendo como de 0.32. Yo puedo suponer como de 0.1 para que se pague en 10 años, 0.33 que se pague en 3 años. Entonces, aquí depende. Pone el tiempo que va a estar trabajando. Son otras cosas que se pueden ver en diseño. Además de que yo puedo cambiar el material. Si yo pongo titanio, pues claro que va a costar más que si yo pongo acero al carbón. Es decir, esto me puede dar una idea de cómo se van manejando los costos. Me dice a qué distancia se ubican los platos internos. Y aquí dice que son 2 pies, que son 60 centímetros. Es decir, si yo calculo una columna que son 10 etapas, multiplico por 2 pies y eso me daría el largo, en este caso, de la columna. Entonces, indirectamente me está diciendo cuánto pueden estar valiendo, en este caso, la altura de la columna. Pero para eso, pues ocupo corregir directamente las cosas de FUG y checar los resultados que me está arrojando el simulador. Aquí simplemente es para probar que lo que me arroje de McEutil no le puedo hacer caso porque estoy con una mezcla terciaria. Los de FUG no le puedo hacer caso porque probablemente no me hace válido mi relación de reflujo que yo le puse y los balances de materia tampoco. Entonces ocupo calcular qué tanta recuperación hay de este componente en destilado, qué tanto hay recuperación de este componente en el fondo. ¿Va? Pero ya la columna rigurosa sí la calcula porque esa se basa en balances de masa, balances por componente, ecuaciones de equilibrio, balances de energía. Entonces, esa ya me puede calcular directamente todas esas opciones. Pues en general, este es cómo se va poniendo un diagrama de flujo. Aquí yo podría poner otro flash, otra columna, conexiones en series, podría poner algún reactor, alguna bomba. Pues ya yo voy definiendo para hacer mi diagrama de flujo más extenso. Pero en primera instancia, pues aquí me da donde yo puedo trazar mi diagrama de flujo. Yo puedo acceder a diferentes datos ya, en este caso del equipo, me da los perfiles. Los perfiles, por ejemplo, del valor de las constantes de equilibrio, con los cuales yo podría sacar volatilidades relativas. ¿Va? Entonces, pues simplemente es lo que quería platicar con ustedes, cómo se va armando en este caso las partes del simulador, qué significa que yo meto un flash antes y al final lo mezclo. Lo que estoy indicando realmente es que tengo una mezcla de líquido-vapor. ¿Va? Pero son las composiciones, las que yo tenga aquí, deben ser las mismas que yo tenga acá. Es como si hiciera el balance en esta parte, como si fuera solamente una caja pequeña. ¿Ok? Y pues ya, principalmente es eso.